En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Así es, llega la información económica de la mano de Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Muy bien, Paola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, bueno, ¿no? Siempre decimos lo mismo. ¿Cuántas cosas hay que hablar hoy, por la mañana? Sí, hoy tenemos para hablar algo que se deriva de los anuncios muy importantes que hizo ayer la presidenta, ¿verdad? Anunció, está en la tapa de todos los diarios, está en todos los canales de noticias, aumentos muy importantes en la asignación universal por hijo y en otros subsidios a las familias, que de alguna manera confirman esto que decíamos en la columna anterior respecto de que el gobierno va a mantener la línea de sostener el consumo y por esa vía alentar el mercado interno. Decíamos esto en relación a la importante cantidad de paritarias que se habían cerrado la semana pasada, confirmando una cantidad de aumentos en los salarios de millones de trabajadores. Ahora tenemos los anuncios respecto de las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y otros subsidios, y muy probablemente de acá a poco tiempo tengamos una noticia parecida respecto de las jubilaciones. Es decir, que se confirma el sostén del consumo como un eje central en la política del gobierno para alentar, como decíamos, la producción y el empleo en el mercado interno y en ese sentido sostener el nivel de crecimiento en la Argentina. Ahora, frente a esta medida hay un riesgo, en realidad dos, vamos a referirnos a los dos. Uno lo marcó muy bien Cristina, y es que una vez más, y lamentablemente, el empresariado responda frente a este incremento en la demanda, es decir, frente a este incremento en la capacidad de consumo de la población, con un incremento de precios. Esto es algo no deseable, esto es algo que hay que tratar de evitar, pero debemos decir que ha sucedido más de una vez a lo largo de la historia de la Argentina, donde frente a un incremento en la capacidad de consumo, que se da vía incremento en los salarios o lo que fuere, en vez de generarse más bienes y servicios para abastecer esa mayor capacidad de consumo, lo que se da es un incremento de precios, lo que popularmente conocemos como inflación. Frente a esto, Cristina generó una política, digamos, que denominó mirar y cuidar, ¿no? Mirar los precios para cuidar el bolsillo, mirar los precios, que no aumenten los precios para cuidar la capacidad de consumo. Veremos qué tan eficaz es esta política, pero en todo caso el riesgo existe y habrá que estar atentos, porque si frente a este incremento en la capacidad de consumo la respuesta es un incremento en los precios, en realidad no va a haber tal incremento o tal mejora en la capacidad de consumo, sino en el mejor de los casos un sostenimiento de la situación actual, y no es eso lo que se busca con esta política ni lo que es deseable que suceda en la Argentina. Alejandro, ¿se ha hecho alguna vez en la historia de la Argentina, o en estos últimos años, este plan de mirar y cuidar los precios así tal como se presenta? Ha habido medidas a lo largo de la historia muy puntuales y específicas. Para recordar, la última que yo tengo presente fue cuando el entonces presidente Néstor Kirchner llamó a no convalidar el incremento en el precio de los combustibles, y hubo una especie de movilización y boicot popular a una de las marcas de nafta, ¿te acordás? Hace ya atrás algunos años. Pero como una medida sistemática y una política sostenida a lo largo del tiempo no se ha dado, y por otra parte es muy difícil que se pueda, exclusivamente basado en el control popular, garantizar un control efectivo de los precios. En todo caso, esa medida es indispensable, que las personas estén atentas, que no convaliden con su comportamiento los incrementos de precios y además que los pongan en evidencia, es decir, que hagan notar que hay comerciantes o empresarios que están abusando de la situación. Esto es muy importante, pero es posible que para que resulte eficaz haya que complementar con otras medidas. Esto es lo que demuestra al menos la experiencia internacional en control de precios. Claro, más que nada llama como al compromiso popular, eso que decías recién, ¿no? De que también nosotros mismos nos comprometamos a controlar que, los empresarios no nos cobren lo que quieran. Exactamente, y esto es una condición
necesaria, pero no suficiente para que funcione el control de precios, y como sabemos, apelar a la bonomía de los empresarios tampoco ha sido a lo largo de la historia buena política, ¿no? Recordemos a aquel ministro de Economía del gobierno radical Pugliese, que frente a los incrementos terroríficos de precios que repetían y reiteraban los empresarios a fines de los 80, los llamó a moderar el comportamiento y no tuvo más que como respuesta a un nuevo incremento de precios, y dijo irónicamente y con pesar: les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claro. Bueno, los empresarios siempre contestan con el bolsillo. Y sí, ¿no? De eso se trata, por eso hace falta por ahí medidas que acompañen, insisto, el imprescindible control popular que hace falta. Ahora, el otro tema, como decíamos también en la columna anterior, no lo quiero dejar pasar, y que también fue mencionado por Cristina, es que a largo plazo la cuestión se sostiene si además del consumo hay inversión, ¿verdad? Es decir, justamente esto, que frente a un incremento de la capacidad de consumo, frente a una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía, frente a un incremento del empleo, de los salarios, etcétera, se multiplique la cantidad de bienes y servicios disponibles, porque eso es lo que asegura que a largo plazo se sostenga las mejoras en la calidad de vida, y para que eso se dé tiene que haber inversión. Entonces, no solo tiene que suceder que no haya una respuesta vía incremento de precios por parte del empresariado frente a esta mejora en la capacidad de consumo, sino que además tiene que suceder que haya un incremento en el nivel de inversión para mejorar los niveles de productividad, para aprovechar los beneficios de la ciencia y la tecnología y ponerlos al servicio de la producción y la mejora de la calidad y la cantidad de bienes y servicios disponibles. Y en ese sentido habrá que ver, como decíamos, qué es lo que sucede. Ha habido una muy buena noticia del año anterior en un informe de la CEPAL, que tiene que ver con que a partir de los bloqueos a la repatriación de capitales se ha dado un comportamiento inusual por parte de las empresas extranjeras, que han, frente a la imposibilidad de repatriar utilidades, han tenido que colocarlas e invertirlas localmente. Para que nos demos una idea, Paola, el comportamiento histórico de las empresas extranjeras en la Argentina, que recordemos son mayoría, el nivel de extranjerización del capital en la Argentina es muy muy alto, más de 2/3 de las empresas más importantes del país son extranjeras. El comportamiento histórico es que 2/3 de las utilidades que obtienen los repatrian a sus casas matrices, es decir, los sacan del país, riqueza generada en el país que no se reinvierte, que no vuelve a los argentinos, y 1/3 recolocan en el mercado local. Bueno, a partir de los bloqueos que se generaron por el intento muy atinado de preservar las divisas en el país, tuvieron que reinvertir una porción mayor de lo que históricamente colocaban, llegando, según el informe de la CEPAL, a 12.551 millones de dólares para el año pasado, una cifra muy muy importante para la Argentina. Para que nos demos idea, el blanqueo, que se está por terminar de aprobar en los próximos días, apuesta a conseguir 5.000 millones de dólares que se destinen a la inversión en la Argentina, es decir, menos de la mitad de lo que ha sido la inversión extranjera directa el año pasado en la Argentina. De modo que si se continúa con esta tendencia, vamos a tener sí los resultados de largo plazo esperados en términos de producción y empleo sustentable, para que la capacidad de consumo que se gana en un momento se pueda sostener a lo largo del tiempo y no se pierda la vuelta de la esquina. Alejandro, tenemos una pregunta de un oyente. Sí. ¿Te parece la compartimos? Porque es interesante que la puedas responder. Cristina dijo, dice nuestro oyente, que los precios los ponen los empresarios y no el gobierno. ¿Esto es tan así? Y agrega ella, ¿no? ¿El gobierno no tiene ninguna responsabilidad en la cadena económica? No, esto es absolutamente así, yo suelo decirlo. María se llama, ¿no? María. María, me alegró mucho escucharlo de boca de la presidenta, porque el común de la gente, producto del discurso neoliberal, suele atribuirle la responsabilidad del incremento de precios, de la inflación al gobierno. Y esto es, insisto, el producto del sonsonete neoliberal que ha dicho que la emisión genera inflación. Esto no es así, para decirlo rápido, no hay país que haya emitido más que Estados Unidos en los últimos 3 años como respuesta a la fenomenal crisis que se ha desatado en los mercados mundiales desde 2008 en adelante, y sin embargo su nivel de inflación es muy baja. Así que para que exista a partir de la emisión inflación tienen que pasar algunas otras cosas. Pero
insistiendo con ello, el neoliberalismo ha formado una especie de sentido común donde el gobierno es el responsable de la inflación y los ciudadanos facturan, por decir así, en la ventanilla del gobierno, responsabilizan al gobierno, culpan al gobierno por la suba de precio. En todo caso, al gobierno habrá que responsabilizarlo porque controla bien o controla mal esto, pero no es el causante de la suba de precio. Lo que suben los precios son los empresarios, y entonces es ahí donde hay que poner la atención. Y entonces aprovecho esta pregunta de María, además para confirmarle, sí, María, son las empresas, porque además en los mercados concentrados, oligopólicos, donde no hay competencia, las empresas perfectamente tienen todos los atributos y posibilidades de incrementar los precios, y también de no hacerlo, ¿verdad? Si lo hacen es porque esto responde a determinadas razones. A veces tendrá que ver con los incrementos de costos, que son reales, y a veces tendrá que ver con que buscan maximizar la rentabilidad. Habrá que ver en cada caso y en todo caso establecer los controles efectivos. Pero, digo, y esto lo quiero relacionar con la inversión, para controlar los precios de manera efectiva y para asegurar que la inversión vaya allí donde se desea que se aplique, porque fíjate vos que si la inversión queda exclusivamente en manos de la decisión del empresariado, lo que suele pasar es que el empresariado invierte en aquello que es negocio, en aquello que da ganancia. Claro. Y aquello que da ganancia y es negocio en la Argentina tiende a reforzar el perfil tradicional del país. Es decir, tiende a reforzar lo que hoy es negocio y en particular, esto se ve muy claramente cuando se estudia cómo se compone la inversión extranjera directa, se da en la explotación de recursos naturales, el petróleo, la minería, también los productos agropecuarios. Y si la inversión se reitera en el perfil tradicional, el país no cambia. Y si el país no cambia, el país no mejora. Claro. Entonces, para que la inversión vaya en favor de un modelo productivo, con inclusión, como se dice ahora, con justicia social, como me gusta decir a mí, para eso habrá que hacer algo un poco más allá de generar las condiciones para que los privados inviertan. Y en este sentido es muy interesante recordar la experiencia reciente en el mundo donde los países emergentes están poniendo condiciones de asociación a la inversión extranjera directa con el Estado para garantizar que el Estado pueda orientar efectivamente los destinos de la inversión y a su vez controlar algunas variables claves, como por ejemplo la fijación de precios, como por ejemplo el control del know-how o de la tecnología que se aplica, como por ejemplo el cumplimiento tributario, desde directamente la misma participación en la gestión empresarial. Esto irrita y mucho a los conservadores en la Argentina, pero la verdad es que la tendencia mundial del capitalismo exitoso hoy es hacia un capitalismo mixto, de asociación microeconómica, es decir, en la misma empresa, entre el Estado, con gente competente por supuesto, y el management o el gerenciamiento empresarial. Este es un modo mucho más efectivo de garantizar el control de precios desde adentro y la inversión desde adentro que hacerlo desde las oficinas burocráticas del Estado. Pero si querés esto, lo contamos en las próximas columnas, porque creo que es uno de los temas claves que hace a la fijación de la política económica exitosa en favor del crecimiento de los argentinos en los próximos años. Dale, lo retomamos. Alejandro, te mandamos un abrazo. Buen día. Igualmente, buen día para todos. Hasta luego. Pasaba Alejandro Otero, nuestro columnista sobre temas económicos en la 98.1.